Hey, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos sean todos a una transmisión en vivo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Queremos charlar con una persona que sabe acerca del tema. Es Calibre, entonces, qué mejor que escuchar ideas de una persona, pues ya con experiencia. Eh, Recordemos que este tipo de charlas las tenemos para desarrollar una visión como más completa de lo que tenemos. Y mira, nada más, aquí tenemos Sergio, muy buenos días. Qué gusto Hola, saludarte. ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se me escucha bien? Sí, todo bien. Oye, pues muy contento que te has tomado el tiempo para atender pues, esta charla que podemos generar. Y pues, oye, me gustaría contar un poco del por qué estamos realizando las cosas, que es justamente en base a conocer un poco sobre cómo las personas que están dentro de este entorno de debate están ya con ciertas acciones que les ayudan a comprender el tema de mejor manera. Eh, Estamos desarrollando un programa, como te menciono, donde queremos empezar a generar espacios donde se pueda hacer más amigable la forma en la que se dialogue y construya una dialéctica. Entonces, pues nada, muy contento. La verdad es que aún no tenemos el placer de conocernos en persona, pero pues aprovechando las redes sociales, me gustaría que así como yo conozco, eh, te conozco por redes únicamente, a las personas que nos están viendo, ¿cómo podrías decir que eres? Sí, no, claro que sí. Primero, pues muchísimas
de la problemática, porque también lo que hay que decir es que no es sencillo. O sea, no, escuchar al otro, o sea, justo lo platicamos muchísimo en casi todos los cursos que tenemos, como en la parte de precisamente como de hacer más importante para un debatiente es aprender a escuchar. Esa es la parte fundamental. O sea, como sí, por otro lado, como está la oratoria, estará como, ya tendrás el momento, ya será el momento para expresar todas estas ideas, pero realmente el tener la capacidad de escuchar de manera crítica, de manera activa, ¿no? Al otro y de manera empática, es yo creo que lo fundamental y no es sencillo, ¿no? No es sencillo eh, porque en una conversación y en un ser humano siempre vamos a estar sujetos y vamos a estar como determinados por un número enorme de factores tanto sociales, ¿no? O sea, como tanto aprendidos como incluso prenatales, ¿no? O sea, la manera en la que a veces sostenemos, o sea, como, no sé, como esta dicotomía entre ser conservador o ser liberal, ¿no? O entre, no sé, como estos blancos y negros, ¿no? Especialmente como en el conservadores y liberales, como este debate. Es increíble ver que estudios, por ejemplo, de psicología moral, o pues sí, de estudios de psicología moral, como defienden que existen condiciones incluso prenatales que te pueden como condicionar hacia qué tipo de valores como en tu vida vas a considerar más importantes que otros. Y eso, o sea, como entender ese tipo de cosas es algo fundamental y es un prerequisito para entender por qué hoy en día es tan difícil y parece que cada vez como que nos alejamos más los unos del otro, ¿no? O sea, como ayer platicaba justo, no sé si a ti te pase, pero platicaba con unas amigas respecto a, hay un hilo en Twitter que se armó sobre, creo que, no sé, una chava que defendía ideas antiespecistas, ¿no? Que son como tema de derechos de los animales y como cuestiones así. Y la verdad es que sí me cuesta mucho trabajo empatizar con eso, ¿no? Cuestiones como no debes de decirle mascota a tu animal, ¿no? O al animal, o porque no es tuyo, por miles de cosas, ¿no? Y entonces de repente mi amiga me respondía como, sí, es que de verdad ya no soporto a la gente, o sea, como que de verdad todo el mundo tiene algo que decir y todo el mundo está en contra de todo el mundo, o sea, como ya no soporto las redes, ya no soporto como esto, o sea, de verdad, como la conclusión es que me caen muy mal los demás, ¿no? Y la verdad o sea, como o sea, entiendo perfecto el sentimiento. Yo creo que todo el mundo entendemos perfectamente el sentimiento, ¿no? De lo desesperante que parece ser hablar con una pared, ¿no? Pero no nos damos cuenta que absolutamente todos somos parte de esa pared, ¿no? Todos tenemos algo de pared, ¿no? Porque literalmente esa pared como precondiciona precisamente nuestras nociones filosóficas, éticas sobre lo que consideramos correcto o incorrecto, y aparte de eso, como se nutre a partir de todas las distintas experiencias que vamos teniendo, ¿no? Y nos damos cuenta que el ser humano es pues sumamente complejo, sumamente diverso, ¿no? Pues que realmente intentar navegar entre como esta gigantesca e inmensa diversidad de opiniones, criterios y vivencias, pues no es tarea sencilla, ¿no? Y creemos que justo el debate nos ayuda a navegar por ellas. Sí, justamente la forma en la que uno puede empatizar es como uno entiende la forma que la otra persona tiene el razonamiento para llegar a esa verdad. Mencionas la escucha activa. Es muy complicado generar eso porque siempre tenemos este sesgo de confirmación de que las ideas que nosotros tenemos, las personas con las que estamos las comparten, entonces por eso es una verdad absoluta para nosotros. Y muchas veces eso lo tenemos ya impregnado dentro del entorno social en el que nos desarrollamos y pocas veces nos detenemos a preguntarnos sobre el porqué de las cosas y a veces es por el simple hecho de que vivimos en la sociedad de el estímulo en donde en todo momento estamos distraídos y no tenemos esos momentos solos de reflexión que nos hacen como generar nuevas ideas. Pero dentro de las personas que ya están saben argumentar y construir esas constructivas de diálogo. Creo que actualmente, pues durante pandemia, se mostraron se exhibe mucho las fallas del sistema y creo que si bien
las personas pensamos que vivimos en una democracia, pues la verdad es que no, vivimos en gobiernos representativos y es muy irresponsable si la sociedad se queda simplemente con lo que las personas que están en cargos públicos realicen. Es por eso la importancia de que las personas se construyan dentro de el ambiente del debate, porque de otra manera, pues las personas no van a estar haciendo propuestas que realmente estén llegando a los puntos de debate que deberíamos de estar conversando como sociedad. Entonces, bajo toda esta necesidad de prestar atención hacia problemas reales que generen cambios tangibles en un futuro, ¿cuáles temas consideras tú que son los que todos deberíamos de estar hablando y estar proponiendo y sobre todo pues informándonos? Sí, digo, ahora sí que, qué pregunta tan complicada. Y es una pregunta complicada porque, o sea, yo solamente puedo hablar desde mi perspectiva, ¿no? O sea, como difícilmente, eh, bueno, no sé, si yo viviera en una comunidad en donde me está pasando por encima, por decir algo, la construcción del Tren Maya, ¿no? Y para mí fuera muy importante como el ambiente ecológico de ahí, pues diría que quizá el Tren Maya sea algo de primer orden para efecto de debatir y que todos deberíamos debatir al respecto porque me es sumamente importante, ¿no? Pero bueno, si nos queremos aún así aferrar a esta noción como que yo puedo presentar una noción de en temáticas universales, como que son cosas que deberíamos de pensar todos, pues yo creo que en mi opinión, pues creo que los retos clarísimos enfrente, ¿no? O sea, uno, por ejemplo, cuestiones de ecología, que verdaderamente para poderlos afrontar debemos de cuestionar absolutamente toda la manera en la que vivimos, ¿no? O sea, ahí tenemos que reinventar desde la raíz el cómo nos conducimos, nuestros planes de vida, lo que consideramos el éxito, el famoso esquema capitalista, todo, o sea, como literalmente entrarle bien a un debate, por ejemplo, en temas ecológicos, es verdaderamente cuestionar como la manera en la que probablemente nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos y todos antes que nosotros en una sociedad más o menos occidental han vivido e implicaría fijarnos, por ejemplo, en otras posibilidades democráticas que son sumamente minoritarias en el mundo, ¿no? Tendríamos que estar hablando, no sé, de Bután, ¿no? El único país en el mundo con una huella negativa de carbono, ¿no? Tendríamos que estar hablando de el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el ejemplo que tienen de un modo de vida democrático dentro de los caracoles, ¿no? Tendríamos que estar hablando de fijarnos mucho más y aprender mucho más, por ejemplo, de comunidades indígenas en lo general, ¿no? Y dejar de intentar aprender más de como los grandes hegemones eh, en el status quo, ¿no? Dejar de fijarnos tanto en Estados Unidos, dejar de fijarnos tanto en China, dejar de fijarnos tanto en los países europeos, porque de una manera u otra han contribuido de manera muy grave al cataclismo ecológico y al probable colapso que va a tener como el planeta Tierra, ¿no? Entonces, como si me preguntarías algo, pues creo que eso sí es una verdadera crisis y reto existencial que tenemos como humanidad. Entonces, sin duda, tendremos que estar discutiendo más de eso y también saber hasta dónde estamos dispuestos a sacrificar dentro de nuestra propia como comodidad, ¿no? Otra cosa que digo, ya comenté justamente, que, digo, está relacionado con, pero también tiene que ver un poco con lo que comentabas sobre, es que parece que hoy en día no vivimos en una democracia, pues, o sea, digo, me encanta, o sea, me encanta que tengas como esa perspectiva, ¿no? Pero quizás sería útil como reforzarla con el hecho de que en este país creo que nunca hemos vivido en una democracia, o sea, como me queda, o sea, por ejemplo, como esta, o sea, a mí me encanta que como cada vez la juventud sea más confrontativa con el status quo y con el establishment, porque es el tiempo que les tocó, y si les toca, o sea, les toca enfrente como Andrés Manuel López Obrador, o como esta visión de Estado y este gobierno, entonces por mí increíble que se avienten a los golpes contra este gobierno, ¿no? No les tocan los de antes, ¿no? Pero realmente, o sea, como yo recuerdo y platico mucho con pues con mis grupos de debate, por ejemplo, que el momento en el que yo en mi vida, de lo que yo he vivido, me he sentido como en menos democracia en la vida, fue en el contexto de la reforma energética con Enrique Peña Nieto, en donde digo, soy abogado y por eso a mí eso me llamó mucho la atención,
en donde una reforma constitucional que implicó la aprobación del Senado y la aprobación de la mayoría de las legislaturas locales tomó 15 minutos. 15 minutos para aprobar una cosa así en una asamblea supuestamente legislativa y deliberativa en donde precisamente tendría que haber debate. Y no solamente implicó los 15 minutos para que lo aprobara el Senado, sino para que después la gran mayoría de las legislaturas como lo aprobaran. Me acuerdo perfecto estarlo viendo como en mi casa, muy asombrado, y de repente como sacaban otro video de Fernández Noroña queriéndose colgar de la Cámara de Diputados, o sea, como se estaban volviendo locos, pero es que, o sea, y no estoy diciendo que quién estaba en lo correcto o no, pero sin duda, o sea, como un cambio constitucional amplio, ¿no? Que implicaría como esa transformación, no puede tomar 15 minutos, porque si toma 15 minutos, entonces no existe una democracia, o sea, es una dictadura, es una línea, hay acuerdos y se acabó, ¿no? Entonces, precisamente como eso me tocó a mí, pero por ejemplo, ¿qué no me tocó a mí? La dictadura del PRI, ¿no? A mí no me tocó la dictadura del PRI, o sea, como en este país no existió democracia por más de 70 años, ¿no? O sea, como clarísimamente, se cayó el sistema en el 88, o sea, como, entonces, digo, creo que siempre ha estado en seria duda, ¿no? La supuesta democracia tanto de nuestro país como de todos los países del mundo, ¿no? Porque precisamente como tú decías, es que como en realidad vivimos como en un gobierno representativo, y es un hecho, ha sido una de las soluciones democráticas, ¿no? Desafortunadamente creo que, digo, me gustaría también escuchar como tu opinión justo como de esto, pero yo pensaría que para poder tener una democracia tipo como Atenas y así, que donde todo mundo tenemos la posibilidad de expresar directamente nuestra voz, y que sea realmente como algo de peso y donde podemos emitir una opinión y eso tenga un impacto más allá de tus 5 followers en Twitter, ¿no? O sea, pues se tendría que ver en comunidades mucho más pequeñas. Tendríamos que cuestionar y tendríamos que, o sea, como identificar nuevas posibilidades democráticas en donde cuestionáramos la nación-estado, en donde nos olvidáramos de nacionalidades, de mexicanismos, de no sé qué, y que la belleza cultural y que qué padre ser mexicano. Está demasiado grande esto. No hay manera en ponernos de acuerdo sobre tantas personas y tanta diversidad. Es irrisorio pensar que lo podemos lograr, o que en una como demarcación tan amplia de personas realmente pueda existir una democracia que no sea representativa, ¿no? Y ya que es representativa, pues sí, sacrificas muchísimas cosas, ¿no? Entonces, obviamente, o sea, hay puntos medios en todo esto, pero lo que sí es importante entender es que todos estos conceptos que repetimos mucho y que le damos como un valor tan grande como democracia, libertad, como no sé, república, estado, ¿no? Etcétera, como realmente son narrativas impuestas primordialmente para lograr más o menos un orden social, pero que fácilmente tiene, ¿no? No sé si me sigo escuchando, porque creo que Sí, justamente ahí me gustaría tomar la palabra porque mencionas y entiendo que la importancia de a la importancia de los temas dependen en gran manera, pues primero de en dónde estamos y en qué entorno vivimos. Entonces los de medio ambiente creo que sí son primordiales para empezar a participar, porque como tú mencionas, es impotencia cuando ves que se está pasando una legislación que sabes que le va a dar en la torre al futuro de tu generación. Y, a ver, ¿ahí me escuchas? Te siento medio trabado. Ahí vemos. Entonces, súper todos estos trabado. temas que necesitamos estar Entonces esto platicando va y dialogando, a complicar. tienen que ir en torno bajo una visión compartida sobre cómo vamos a resignificar el debate, porque justamente mencionas que pues ahorita lo tenemos como muy disociado y se presenta el problema de cómo una democracia en su inicio fue funcional porque se tenían a 100 personas que estaban ejerciendo su voz y actualmente pues tenemos a 100 personas ejerciendo sus intereses y pues por los del partido. Creo que ahorita pues, tenemos una oportunidad muy grande de utilizar las tecnologías que hay actualmente para que se realicen formas de continuación a estos gobiernos representativos
en el sentido que las propuestas que hacen durante campaña y la visión que ellos traen de cambio, podamos ponerlos bajo, no sé, se me ocurre ahorita, bajo la premisa de que podemos utilizar las nuevas tecnologías, el blockchain, generar contratos de presupuesto que solamente se liberen en caso de que se presente un proyecto que cumpla la promesa que hizo. Porque si no, tenemos al presidente que destina el recurso hacia donde él quiere, cuando él quiere, por tener una mayoría en las formas de gobierno. Entonces, estos problemas que necesitamos empezar a dialogar, creo que podemos decir que tienen que ir dirigidos hacia nuestro entorno y tan solo ver en dónde estamos parados antes de concentrarnos a nivel nacional. Y justamente una cosa es pues dialogarlo y platicarlo. Reinventarlo pues es el reto y esperemos que en base a estas actividades se esté logrando darle una frescura a lo que uno entiende cuando escucha debate, que sea como hacer a las personas inteligentes sexys otra vez. Entonces, es rescatar a las nuevas generaciones a que se introduzcan al debate, pero pues más importante aún, ¿de qué forma crees que estas ideas que se generen a través de una, un debate, una conversación que son importantes como la que tú mencionas donde querías participar, que era la legislación de esta energía de Peña Nieto, ¿cómo podemos hacer en caso de que no tengamos esas cualidades para participar dentro de temas tan complejos? ¿Qué podemos hacer como sociedad para sumar y poco a poco ir pues generando esa democracia que verdaderamente necesitamos? Pues sí, digo, me encanta la pregunta. Yo creo que existe una infinidad de cosas que se pueden hacer. Yo creo que, o sea, una de las, como de las intenciones precisamente como del Estado para manejarse como tal, es monopolizar en muchas ocasiones la discusión de la idea o de la noción de que solamente el Estado puede como tener un impacto real en sociedad, ¿no? Y quizá obviamente a nivel macro eso sea verdadero, ¿no? Eso, o sea, quizá a nivel literal Estado mexicano, pues sí, o sea, como no importa cuántas personas tan millonarias existan en México, ninguna es ni el 10% de rico como el Estado mexicano, ¿no? O sea, el nivel de poder lo tiene. Pero precisamente eso lo que implica es que nosotros dejemos también de observar al Estado o a los partidos, a la política partidista, como si fuera la única política posible como en nuestra sociedad, ¿no? Y hay muchísimas maneras de hacer política que es literalmente como intentar impactar tu entorno, el espacio público, a partir de tus intereses personales, ¿no? Hay muchísimas maneras de hacer eso, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, pues sin duda al menos como es lo que nosotros hemos intentado hacer y es, me imagino también lo que Armadura Juvenil está haciendo de una u otra manera, ¿no? Es difundir estas herramientas teóricas, ¿no? Como ideológicas o estas herramientas de comunicación, porque creemos que esto puede ayudar como de manera horizontal, ¿no? A las personas para enfrentarse en diversos esquemas, ¿no? Hacia estos establishments, ¿no? Pero pueden haber muchísimas otras, hay iniciativas padrísimas, ¿no? Pues no lo sé, ir a construir algunas casas, de ir a como plantar algunos árboles, de enseñarle a niños a niños pequeños a construir automóviles, no lo sé, o sea, hay muchísimo tipo de iniciativas, ¿no? De cómo intentar hacer política, dependiendo justamente ya cada quien de su área de interés, de lo que observa como esta realidad, de lo que quiere aportar, de lo que quiere cambiar, y literalmente es irse planteando objetivos como conseguibles en tu entorno, ¿no? Si eso implica impactar tu colonia, si eso implica impactar tu casa, o sea, tu casa, ¿no? Como por ejemplo, muchísimo este tema ahorita creo que se ha logrado como difundir de una manera increíble son todas estas filosofías sobre los feminismos, ¿no? Y están teniendo un impacto brutal sobre cómo entendemos como nuestra realidad, nuestra condición de hombres, la condición del otro, porque literalmente se meten hacia lo que considerábamos
incuestionable, ¿no? Los roles de género, ¿no? O sea, son estas ideas sobre cómo tienes que vivir, por ejemplo, tu vida, ¿no? Y muchas veces, si tu espacio de acción, ¿no? En ese lugar que puedes hacer política, en ese lugar que puedes hacer como ese impacto es teniendo una discusión acalorada con tu papá, ¿no? Que no quiere dejar de decir puto, no sé si puedo decir esa palabra, voy a intentar no hacer más palabras altisonantes, no, pero si no lo puedes dejar de decir, ¿no? Como quizás sea muy importante tener ese tipo de conversaciones, ¿no? Para intentar lograr esa empatía, ¿no? Sobre ese tipo de cosmovisiones. Y quizá lo logres, quizá no, ¿no? Pero un poquito ese grano de arena como para intentar mover las cosas, ¿no? Mira, también lamentablemente, y eso también es como bien importante, estas narrativas o estas ideas de chaleganismo, de todo el mundo como su granito de arena y todo, en gran ocasión no van a ser suficientes para cambiar totalmente como la realidad. Y eso también implica reconocer como de una manera también con una humildad y un realismo que no todas las personas tenemos la capacidad de transformar nuestra realidad. Es real, o sea, no tenemos la agencia, no tenemos la manera de transformar el todo. Eso es un hecho. Pero entonces, si eso es un hecho, tenemos de dos, ¿no? O pues ya tirarnos, ¿no? O sea, como a llorar, ¿no? Porque pues, literalmente nada va a poder cambiar, o al menos intentar cambiar aquello pequeño que sí podemos cambiar y ver cómo eso se refleja en nuestras vidas y esperar que en algún momento haya eco, que en algún momento haya un gran movimiento, ¿no? Realmente, no sé si has leído o has visto como muchos de estos tweets que dicen como, es que la única oposición, por ejemplo, en este país son las mujeres. O sea, es la única verdadera oposición que existe como en todo este país. Yo estoy 100% de acuerdo con eso, pero porque literalmente tuvo que, o sea, como el movimiento feminista no nació hace 3 años, ¿no? Mucho menos, como dice el presidente, que nació en su gobierno, ¿no? Como una reacción a la 4T. O sea, como llevan dando de golpes a una realidad entera desde hace 200 años, llevan luchando muchísimo tiempo, ¿no? Y apenas ahorita estamos viendo cómo permean en la realidad, cómo logran generar una empatía generalizada que hace que tantas personas salgan a la calle e intenten impactar su entorno, ¿no? Hasta no lograr algo así, como va a ser muy difícil terminar de impactar en algo que realmente nos importe. Pero para llegar a eso es necesaria la actuación individual de cada uno de nosotros. Entonces sí, o sea, no es ponerse esta capa de yo lo puedo hacer todo y con que me pare con una buena actitud todos los días, mi entorno va a cambiar. No es así, no es un discurso como irreal, ¿no? O sea, no es un discurso ingenuo, pero sí todas esas actuaciones individuales son un requisito indispensable para que algún día pueda haber un gran movimiento que transforme algo que nos importa, ¿no? Concuerdo totalmente contigo en casi todos los puntos. La neta es que, o sea, mencionas algo muy interesante que es que no todos tenemos la posibilidad y es como lo menciona Sócrates, la democracia no es perfecta por sí misma, pero se mejora con igualdad de oportunidades en donde las personas puedan estar aportando. Eh, es muy cierto, no puedes exigirle a una persona que se tome la libertad de informarse sobre los temas que están pasando en su entorno si tiene en la mente qué darle de comer a sus hijos cuando está ahorita con todo este desempleo de la pandemia y todo. Entonces, creo que es muy importante que no se pierda de vista y el enfoque sobre cómo generar constructos, más bien generar entornos que generen la igualdad de las personas, a la vez que se va generando la construcción de pues, la maduración de las ideas que vamos teniendo como sociedad. Entonces, pues creo que la importancia de estar mencionando esto radica en que más personas se informen sobre los temas que uno habla, porque de otra manera únicamente estamos cayendo en ciclos de conversaciones sobre qué hicimos la semana pasada, donde hablamos de otras personas, donde hablamos de eventos, y se nos olvida justamente pues los temas que estamos viviendo nosotros ahorita, donde sí podemos tomar acciones, pues por los grandes privilegios que tenemos como personas que tienen acceso a Internet. Entonces, la importancia del diálogo es importante. Creo que sería muy irresponsable que nosotros como generación no la asumamos y sobre todo nos dé miedo y nos escondamos de la verdad. Creo que antes se nos escondía la verdad y ahora nosotros nos escondemos de ella, en donde nos casamos con una idea y no queremos escuchar otra. Entonces, la importancia del diálogo y la responsabilidad que tenemos que eh, la responsabilidad que tenemos con ella. ¿De qué manera crees tú que
el diálogo construye a la sociedad, en el sentido de que si la dejamos, ¿qué puede pasar? Y si la tomamos, ¿qué podemos ganar? Sí, no, pues claro, o sea, es, o sea, pues el diálogo es, te digo, es el prerequisito para vivir en sociedad. Es indispensable, es innegable, es indispensable por el solo hecho de que somos personas diferentes, con intereses distintos, ¿no? Y que si queremos evitar confrontamientos violentos, pues un prerequisito para eso es el diálogo, aunque no es la solución tampoco para todas las cosas, ¿no? Hay veces que, pues por más diálogo que hay, como hay muchas otras cosas que ya no se dialogan y que aún así llegamos como al entorno violento, ¿no? Pero sin duda, o sea, es indispensable. Yo creo que el diálogo y el diálogo crítico, además, hoy en día es como tan importante por el solo hecho, por ejemplo, de cuestionarnos eh, nuestro entorno entero, incluyendo, por ejemplo, la noción de la verdad, ¿no? Hablabas desde el principio, quizá como esta noción de la época o de la era de la posverdad, ¿no? Yo creo que eso tiene, digamos, como dos acepciones muy interesantes. Una, el simple hecho impresentable de lo que hacen como los partidos políticos y las empresas de pagarle a miles de millones de bots para estar como poniendo fake news por todos lados para perseguir intereses, ¿no? Eso es absolutamente impresentable. Eso ojalá algún día lo podamos resolver con pues alguna regulación, alguna legislación, como algo que limite o simplemente como que las redes sociales como se pongan más pesadas en su como background check, ¿no? De quienes están creando como tantas cuentas, aunque eso es literal pedirles que se den un balazo en el pie, porque mientras más cuentas tienen, pues tienen más como ayuda a su modelo de negocio, ¿no? Pero bueno, yo estoy seguro que en algún momento, o sea, eso, todos estamos de acuerdo en que eso está terriblemente mal, ¿no? Y que ojalá algún día lo podamos resolver, ¿no? Como esta intención como consciente de afectarla, o sea, como de presentar información falsa para avanzar intereses, ¿no? Pero también la otra noción de la posverdad, ya en un término más filosófico y no tanto político, creo que también implica como es una consecuencia también del propio pensamiento crítico, en donde tenemos que llegar también a la conclusión de que no existe como tal una verdad. Pueden existir varias en un entorno, ¿no? O sea, por ejemplo, esto es una discusión que se da mucho en entornos o en debates o en diálogos en donde se pone sobre la mesa lo que es y no natural, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando alguien intenta como sostener una idea a partir de una noción de lo que es y no natural, ¿no? Y no obstante, aquello que como excluyen de este halo de naturaleza, ¿no? También es parte de la propia realidad, o sea, está ahí, es innegable, ¿no? O sea, tampoco es como que esto no existe, o sea, sí existe, solamente como dentro de lo que existe yo marco una línea tajante entre lo que es y no natural, ¿no? Ese tipo de cuestiones también impactan en pensar que existe una sola verdad o que existe una sola naturaleza, ¿no? Y realmente nos ayudan a como intentar, o sea, también es natural, por decir algo, ¿no? Como que caigamos en ese tipo de nociones, porque la realidad, o sea, o como el hecho es que la realidad es sumamente compleja, está gigante, no es asequible para como nosotros como personas, los años no nos dan para comprender realmente la complejidad tanto del ser humano, del universo, de los misterios, no nos da, ¿no? Pero lo que sí nos da es reconocer siempre al otro, ¿no? Reconocer a nuestro, como a todo lo que se nos va presentando y tiene, o sea, como tenemos que exigirnos la posibilidad de primero tolerar la diferencia, ¿no? La disidencia, la otredad, a partir de entender que también eso es realidad, eso es verdadero, eso es una existencia, pero distinta a la mía, ¿no? Y encontrar estos elementos en común, porque justamente como para ya digo, cerrar justamente esta parte de la importancia del diálogo, pues es justo como entre el diálogo por ejemplo, en debate, ahorita es muy común dentro de los circuitos ya más o menos desarrollados, la permanencia o como la importancia de lo que llamamos análisis comparativos, ¿no? Las famosas comparativas, en donde vamos a contrastar una idea frente a otra. Lo más importante en los análisis comparativos es
tener muy claro, primero, cuáles son los puntos en común, cuáles son nuestras coincidencias y desde las coincidencias contrastar las disidencias, ¿no? Pero eso, o sea, la exigencia de eso es precisamente el primero entender que no obstante que milites, no me lo tomes a mano, que milites en Morena, ¿no? O que milites en el PAN y yo milite en el PRI, que probablemente tenemos muchísimas más cosas en común de las que tenemos o sea, como de distancia, ¿no? Y, y pues justamente como creo que esa es la importancia del diálogo, creo que el debate es tan solo uno de tantos fenómenos de la comunicación, ¿no? Es un acto de comunicación, ¿no? Y que la virtud de este acto de comunicación en concreto, que insisto, no es el único, ya hay otros que incluso impactan mucho más a nivel como macro, es que aquí sí nos exige como intentar llevar nuestras nociones, nuestros sentimientos a lo que conocemos como argumentos y desde ahí contrastarlos, ¿no? Entonces, por eso creo que este tipo de comunicación es sumamente útil de difundirse como en sociedad. Um, y por eso es que creo que es tan importante esta parte del diálogo y es fundamental para intentar transformar la realidad, ¿no? Oye, pues padrísimo, la neta es que siento mucha emoción de escuchar a una persona compartiendo este tipo de ideas porque justamente detonan hacia otros temas que podríamos irnos también más filosóficos. Ahorita pues mencionas la era de la posverdad de manera política y filosófica. Son aprendizajes nuevos que uno va generando a través de compartir las ideas. Y la verdad estoy muy contento de poder tener este espacio contigo, de darnos el tiempo de poder compartir también un poco de lo que estamos dialogando. Te menciono que pues parte de la intención de estas charlas es justamente detectar esos puntos de opinión de personas que saben un poco más del tema. Entonces, estoy pues muy contento de que seas el primero en este gran desarrollo que tenemos a lo largo del tiempo y espero que pronto podamos hacer otras cosas y actividades que justamente hagan que del diálogo brinquemos a la acción. Creo que en el equipo está la fuerza y sobre todo pues en la sociedad organizada. Creo que hace falta una nueva visión compartida que nos lleve hacia una economía del conocimiento y es por eso que debemos de tomar la responsabilidad de formarnos como personas capaces de debatir y justamente algo que mencionas, tolerar la otredad de la otra persona. Entonces, pues muy contento, amigo. Un mensaje que le quieras dar a tu yo del futuro, ya para ir cerrando. A mi yo del futuro, baja de peso, güey, neta, o sea, como te la estás volando, ¿no? Como no puedes ver, o sea, es una vergüenza esto que haces en los lives. Nada, sí. Este, no, pues ojalá de verdad, por ejemplo, en el futuro podamos ver a Armadura Juvenil y a cualquiera de estas otras, como iniciativas de la sociedad civil creciendo, teniendo como un impacto y ojalá, como mi yo del futuro, siga tan comprometido con intentar apoyar todas estas iniciativas desde nuestro pequeño mundo, desde nuestro pequeño como área desde nuestra pequeña área de influencia, para que el día de mañana ojalá y seamos como un gran movimiento, ¿no? Y tengamos mayor agencia para transformar e impactar nuestra realidad, ¿no? Te mando un abrazote, amigo. Y pues nada, Nos vamos a vemos. estar, para los que van llegando, vamos a recortar este video y lo vamos a subir ahorita en nuestra página, porque si nos pueden seguir. Entonces, pues te mando un abrazote, amigo, y ahí seguimos en contacto. Bye. Nos vemos.